noches, profesor. Eh, Somos el grupo 2. Vamos a exponer sobre la modulación por ancho de pulso y la modulación por posición de pulso. Los integrantes del grupo son Gabriela Bustamante Domínguez, Fran González Poclín, quien le habla, José Janco Alarcón y Rubén Quispe Paco. Respecto al objetivo, el objetivo de esta presentación es conocer y profundizar en los conocimientos de la modulación en base banda y sus aplicaciones, a través de un repaso sobre los principios que subyacen en la modulación por ancho de pulso y la modulación por posición de pulso. Como sabemos, la modulación es una técnica fundamental en comunicaciones electrónicas, ya que permite transformar una señal de información para que pueda ser transmitida de forma eficiente. A través de esta exposición se busca entender cómo estas técnicas codifican la información de manera efectiva y cómo se emplean en distintos sistemas, desde el control de motores hasta sistemas de telecomunicaciones ópticas. Dentro del fundamento teórico, la modulación es el proceso mediante el cual una señal portadora se modifica para que pueda transportar la información de forma efectiva a través de un medio de comunicación, como cables u ondas electromagnéticas. La modulación en banda base es fundamental en muchas de las tecnologías de comunicación modernas y existen varias técnicas para lograrlo. Tenemos la modulación por ancho de pulso, el PWM. ¿Qué podemos decir de esta técnica? Es que la información se codifica en el ancho de los pulsos de una señal digital. A medida que varía la señal de información, también varía el ancho de los pulsos en la señal modulada. Esta técnica es eficiente en términos de energía, ya que solo activa la portadora cuando es necesario y ajusta su duración según la amplitud de la señal de entrada. Estas se utilizan en las aplicaciones como control de velocidad de motores y sistemas de regulación de brillo de LEDs. También tenemos la modulación por posición de pulso, el PPM. ¿Qué podemos decir de este? Que bueno, en lugar de variar el ancho de los pulsos, la información se codifica en la posición temporal de cada pulso. El retraso de cada pulso respecto a un tiempo de referencia depende de la amplitud de la señal de entrada. También podemos decir que el PPM es útil en aplicaciones donde la precisión en la sincronización temporal es crucial, como en comunicaciones ópticas y enlaces de fibra óptica, donde la señal debe mantenerse precisa sin importar las variaciones en la amplitud de la señal. Eh, en resumen, tanto PWM como PPM son técnicas claves que nos permiten optimizar la transmisión de información en sistemas de comunicación. PWM es especialmente útil cuando necesitamos controlar potencia de forma eficiente, mientras que PPM es más adecuado cuando la sincronización temporal es crucial para la calidad de la señal. Ambas técnicas son aplicadas ampliamente en telecomunicaciones, control de motores y electrónica de potencia, y su comprensión es fundamental para desarrollar tecnologías avanzadas y optimizar sistemas electrónicos. Doy paso a mi compañero Rubén. Modulación por ancho de pulso, PWM. Bueno, la modulación por ancho de pulso es una técnica que consiste en variar el tiempo que una señal se encuentra en estado activo dentro de un periodo fijo, manteniendo constante la amplitud de la señal. Para ello tenemos conceptos como periodo, que es el total de un ciclo completo, el ancho de pulso, y el ciclo de trabajo, que es la relación entre el ancho de pulso y el periodo. Entonces, la PWM se basa en el teorema de muestreo aplicado a señales de potencia. Al mantener una frecuencia de conmutación suficientemente alta comparada con la constante de tiempo del sistema controlado, se puede lograr un control cuasi analógico mediante una señal digital. Para ello tenemos fundamentos físicos como el principio de conservación de la energía, teoría de sistemas lineales, ya que la respuesta del sistema a una señal PWM equivale a la respuesta de su valor promedio cuando la frecuencia es adecuada. También tenemos conceptos como el análisis de Fourier, ya que la señal PWM contiene componentes armónicos centrados en múltiplos de la frecuencia de conmutación. ¿Qué condiciones tenemos que tener para una modulación PWM efectiva? Que el criterio de Nyquist debe ser mayor o igual que el doble del el ancho de banda del sistema, y que la frecuencia máxima debe ser igual a la potencia de disipación máxima sobre a la pérdida por conmutación. Por lo tanto, la modulación por ancho de pulso representa una solución simple a problemas complejos de control de potencia. Demuestra cómo una señal digital binaria puede emular el comportamiento analógico mediante la explotación inteligente de limitaciones temporales en sistemas físicos.
y su fundamento matemático revela que el control preciso no requiere necesariamente resoluciones de voltaje infinitas, sino que puede alcanzarse mediante la manipulación temporal de estados discretos. En sí, la modulación PWM constituye así un puente fundamental entre el mundo digital discreto y el comportamiento analógico continuo, demostrando que la sofisticación en el control puede emerger de principios operativos simples como se aplican con precisión temporal. A continuación le pasa a mi compañero Frank. Buenas, profesor. A mí me toca explicar sobre la modulación PPM. La modulación por posición de pulsos es una forma de transmitir información usando pulsos que cambian su posición en el tiempo. En lugar de modificar la amplitud o el ancho del pulso, como ocurre en otras modulaciones, en la PPM lo que cambia es el momento exacto en que aparece cada pulso dentro de un periodo. En otras palabras, la posición temporal del pulso representa la amplitud de la señal original. Si la señal es fuerte o tiene un valor alto, el pulso se atrasa un poco más. Si la señal es débil o tiene un valor bajo, el pulso aparece antes. Así, cada pulso se mueve en el tiempo según el valor de la señal que se quiere transmitir. ¿Cómo se genera una señal PPM? Generalmente la señal PPM se obtiene a partir de una señal PWM. Primero se genera la señal PWM que cambia el ancho de los pulsos según la amplitud de la señal analógica. Segundo, se detecta el final de cada pulso PWM y en ese instante se dispara un nuevo pulso muy corto y de amplitud constante. Y por último, el resultado es una señal PPM donde cada pulso ocurre en un instante distinto dependiendo del ancho del pulso anterior. Esto convierte la información de amplitud en información de tiempo. Para la demodulación, ¿cómo se recupera la señal original? Para volver a obtener la señal original, el receptor necesita estar sincronizado con el transmisor, es decir, saber en qué momento debería llegar cada pulso. Lo que se hace es generar internamente una rampa de voltaje que empieza desde cero en cada periodo. Cuando llega un pulso ppm, se toma el valor de esa rampa justo en ese instante. Ese valor de voltaje corresponde a la amplitud original de la señal analógica. Repetido muchas veces se puede reconstruir toda la señal original. Las ventajas y desventajas. La ventaja no se ve afectada por los cambios en la amplitud, es inmune al ruido de amplitud, consume poca energía y ya que usa pulsos estrechos, permite transmitir información con alta precisión temporal. Y las desventajas es más difícil de modular que la PWM. Requiere sincronización exacta entre transmisor y receptor. A continuación le doy pase a mi compañera Gabriela. Ahora seguimos con las aplicaciones de los moduladores PWM y PPM. Estos dos moduladores cumplen una función y un rol diverso porque tienen diversas características, tanto en el campo de la electrónica y las comunicaciones. Primero está el PWM, que es la modulación de los pulsos. Esta técnica busca poder controlar la salida al variar el ancho del pulso. En las aplicaciones, por ejemplo, son sistemas que son usados para el control en específico. En el caso de los motores eléctricos serían en el control de potencia o en los casos de los LEDs también que serían para poder controlar el brillo de los LEDs. Y también se podría usar en la transmisión de las señales analógicas. También es la base de los amplificadores de clase D. Luego se tiene la modulación PPM, que es la modulación por posición del pulso. Esto se logra mediante la variación de la posición de cada pulso. La posición variable se transmite a través de las posiciones de pulsos y se observa que tanto la amplitud como el ancho son constantes. Esta característica los hace muy característicos e importantes para ciertos tipos de sistemas donde la amplitud y el ancho sean constantes, va a ser algo que se requiere. Entre sus aplicaciones
Esto se usa en específico para sistemas que necesitan un gran ancho de banda, como serían las fibras ópticas, que cuanto mayor sea el ancho de banda sería mejor aprovechado. Y también sería para los sistemas de comunicaciones inalámbricas de bajo consumo. Y también se aprovechó en la zona de los infrarrojos y en algunas zonas de las radiofrecuencias. Para dar las conclusiones finales, eh, las técnicas PWM y PPM son métodos eficaces de modulación por pulsos que permiten representar información analógica de forma digitalizada. PWM es sencilla de implementar y muy utilizada en control de potencia y electrónica de conmutación. Listo, ingeniero, eso sería todo por nuestra parte. Que tenga buenas noches. Gracias.